Abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Dice de esta manera, del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Oremos. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias por traer tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a meditar en ella, que nos ayudes a entender, Señor, la importancia del día de reposo. Ayúdanos a entender, Señor, que este día es para honrarte, para glorificarte y dedicarlo a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy les voy a explicar, hermanos, con la ayuda de Dios, por qué descansamos el domingo y no el sábado. Porque el libro de Éxodo, cuando habla del día de reposo, hermanos, se refiere al sábado, no al domingo. Eso lo tenemos que entender claramente. Voy a tratar de explicarles cómo se cambió del sábado al domingo. Voy a tratar de hacerlo rápido, hermanos, porque el cristianismo tiene 2000 años de historia en este planeta. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que los apóstoles, después de que el Señor se va y ellos empiezan a reunirse, los apóstoles y los primeros cristianos se reunían en la sinagoga judía todavía. No existían templos cristianos, iglesias cristianas. Ellos se reunían en la sinagoga judía hasta que lo pudieron hacer, porque hubo un momento que ya no lo pudieron hacer. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Bueno, porque los cristianos y los apóstoles decían, Cristo es el Mesías. Y los judíos, hermanos, negaban a Cristo. De hecho, hasta el día de hoy, muchos judíos dicen, ese Señor que vino, Cristo, el que ustedes dicen que fue el Mesías, ese no es el Mesías verdadero, lo estamos esperando todavía. Entonces, mientras se pudieron reunir en la sinagoga, lo hicieron, pero ya cuando sus ideas empezaron a chocar con las ideas del judaísmo, tuvieron que empezar a abandonar la sinagoga poco a poco, ¿no? Otra cosa que hacían los primeros cristianos y los apóstoles es que se reunían el sábado en la sinagoga y después de la sinagoga ellos se reunían, hacían una reunión extra. ¿Para qué? Para partir el pan, para tener comunión unos con otros. Vayan al libro de Hechos, hermanos. Recuerden que en el libro de Hechos encontramos la historia de los primeros cristianos, por lo menos hasta el año 60. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Ya lo tienen? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora nos saltamos hasta el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partió el del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, aparte de ir a la sinagoga, hermanos, ellos se reunían aparte, fuera del tiempo de la sinagoga, para tener comunión, para recibir enseñanza de los apóstoles, y como dice aquí, para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso hacían los apóstoles y los primeros cristianos. Ahora, hoy sabemos que el domingo es día de descanso casi en todo el mundo. Pero en la época de los apóstoles, hermanos, y de los primeros cristianos, el domingo no era día de descanso. Era un día de trabajo como el martes, como el jueves, común y corriente. Entonces, lo que hacían los primeros cristianos y los apóstoles era que se reunían el domingo o muy temprano, casi de madrugada, como a las 4 o a las 5 de la mañana, porque luego en el día tenían que ir a cumplir con su trabajo. Entonces, para no interrumpir sus actividades laborales, o se reunían el sábado ya de noche, o el domingo casi de madrugada. Y ya una vez que se reunían, pues iban el domingo a trabajar, porque el domingo, hermanos, era un día de trabajo común y corriente, no era de descanso como hoy lo concebimos. Es más, una señal de que alguien se convertía en cristiano era que muy temprano se levantaba en domingo y se iba a su reunión. Y muy temprano, hermanos, era eso de las 5 de la mañana aproximadamente. Entonces, esa era una señal de que alguien se había vuelto cristiano, que se levantaba tempranito, muy temprano el domingo, no para ir a trabajar, sino para ir a su reunión y después irse al trabajo. Se reunían
casi en la noche, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo número 7. Vean lo que dice. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana, hermanos? El domingo, siempre ha sido el domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? Dice el primer día de la semana. Ahora, según el calendario judío, hermanos, el domingo empezaba el sábado por la tarde. El sábado, por eso de las 6, 7 de la noche, para ellos ya empezaba el domingo. Entonces, este versículo está haciendo referencia que los discípulos se reunían el sábado en la noche, pero para ellos ya era considerado el domingo o el primer día de la semana. Y dice que Pablo les enseñaba y se alargó tanto su discurso que llegaron incluso hasta la medianoche. ¿Cuánto habrá predicado, hermanos? Unas 3 horas, ¿no? Así que denle gracias a Dios. Aquí 40 minutos y se acabó. Y bueno, si ustedes ven el pasaje completo, dice que un muchachito que se llamaba Eutico estaba ahí cabeceando, pero como estaba sentado en la ventana, cayó y se mató, ¿no? Y ya los apóstoles lo resucitaron, pero, o sea, tanto está hablando Pablo, hermanos, que por eso cuando alguien aquí se empieza a cabecear, digo, bueno, si a Pablo, que era el grandísimo apóstol Pablo, se le dormía a la gente, pues yo que soy muchísimo menos que él. Pero bueno, ¿se da cuenta? Estaban reunidos sábado en la tarde y Pablo predicó hasta el domingo en la medianoche. Pero dice que era el primer día de la semana porque ya se consideraba que era domingo. Y el domingo terminaba pues como a las 6 de la tarde. Así es el calendario judío, incluso hasta el día de hoy. Cuando da el viernes como a las 6, 7, los judíos dejan de trabajar y así se mantienen hasta el otro día como a las 6 o las 7 más o menos. Entonces, esto empezó a causar ciertos conflictos, hermanos, de que los cristianos o se reunían muy de noche el sábado o se reunían muy de madrugada el domingo. Existió un hombre que se llamó San Ignacio, que es considerado uno de los padres de la iglesia, que vivió por ahí en el año 35 al 107, y él escribió del día de reposo lo siguiente: por lo tanto, no guardemos ya el sábado a la manera judía, ni nos regocijemos en los días de ocio. Más bien, que cada uno de ustedes guarde el sábado de una manera especial, regocijándose en la meditación de la ley, admirando la obra de Dios, y tras la observancia del sábado, que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor, el domingo, como día de fiesta, el día de la resurrección, la reina y la cabeza de todos los días. Los primeros cristianos jamás dijeron, ya no se reúnan el sábado. Ellos dijeron, respeten el sábado judío, respeten a los judíos, pero nosotros de preferencia nos vamos a reunir el domingo. Ahora, ¿por qué los cristianos, hermanos, empezaron a reunirse en domingo? Si saben la respuesta, ya deben saberla, ¿no? ¿Por qué los primeros cristianos se empezaron a reunir en domingo? ¿Por qué, hermanos? Porque un domingo, ¿qué pasó? Un domingo, Cristo resucitó. Entonces, para los cristianos, el domingo empezó a tener un significado especial. Leamos algunos versículos. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuál sepulcro? El sepulcro del Señor. Lucas 24:1. El primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Allí mismo nos saltamos hasta el versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día, o sea, el mismo domingo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y vamos a Juan, capítulo 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, hermanos, queda claro que el domingo resucitó el Señor Jesucristo. Hay quienes interpretan todos estos pasajes porque dicen, no fue, Cristo no murió el viernes, murió el miércoles y resucitó. Y empiezan a hacer una serie de cuentas absurdas, ¿no?
porque dicen ellos, eso de que murió el viernes y resucitó el domingo, eso suena como a enseñanza católica. Y como están en contra de todo lo que es católico, no puede ser así. Pero la Biblia enseña claramente, hermanos, el Señor muere el viernes y el Señor resucita un domingo. De hecho, al domingo los cristianos no le llamaban domingo ni primer día de la semana. Le empezaron a llamar el día del Señor. ¿Por qué? Porque un domingo el Señor Jesucristo había resucitado. ¿Qué es lo que hacían los cristianos en domingo? Celebraban, obviamente, la resurrección de Cristo. Ese día no ayunaban porque decían, es un día de fiesta, de gozo, de alegría. Ese día no vamos a ayunar, era un día de gozo, de alegría y celebración. Y ese día hacían dos cosas principalmente. Aprendían la palabra de Dios y tomaban la Santa Cena o la comunión. Decían, son las dos mesas más importantes que tenemos, la mesa de la palabra de Dios y la mesa de la comunión. Eso lo hicieron durante por lo menos los primeros 3 siglos del cristianismo. Pero el 17 de marzo del año 321, esta fecha es importante, el emperador Constantino promulga un edicto. Le voy a leer lo que él promulgó en su edicto y dice, en el día del Señor, o sea el domingo, todos los magistrados y los que viven en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Solo los agricultores pueden continuar con sus labores de manera libre y legal. Constantino, hermanos, en el año 321 dice, el domingo es un día de descanso obligatorio. Y desde ese año, hermanos, 321 hasta hoy, el domingo ha sido un día de descanso casi en todo el mundo. Porque se cree que Constantino era cristiano. Y no era cristiano, no fue cristiano. Le daba privilegios a los cristianos, simpatizaba con los cristianos, pero de hecho él fue pagano. Fue hasta el día de su muerte, casi en el hecho de su muerte, cuando se bautiza en la fe cristiana. Pero a pesar de eso, él le dio muchas libertades al cristianismo. Y él es el que propuso que el domingo fuera un día de descanso obligatorio para todos. Él decía, nada más los agricultores pueden seguir trabajando por lo que su trabajo implica y lo pueden hacer libre y legalmente. Eso significaba que había sanciones para el que trabajara el domingo. ¿Sabe qué ocasionó eso, hermanos? Eso hizo que los cristianos dijeran, bueno, si ya no tenemos que trabajar el domingo, ya no nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana a hacer el culto para después irnos a trabajar. Ya las reuniones cristianas se empezaron a hacer a horas más convenientes, ¿no? O sea, ya en vez de reunirse a las 5 decían, bueno, ya hermanos, como no hay que ir a trabajar, nos vemos a las 10, a las 11 de la mañana. Es más, a cualquier hora del día lo podemos hacer porque ya no tenemos esa obligación de ir a trabajar. Eso benefició a la iglesia, hermanos, porque pues ya era día de descanso, dijeron los cristianos, ya nos podemos reunir a cualquier hora del día. Eso provocó que los lugares de culto, los templos, se empezaran a construir más ostentosamente, la liturgia empezó a cambiar. La liturgia es todo lo que tiene que ver a la hora de hacer el culto, los cantos, las lecturas, eso empezó a cambiar y a hacerse más elaborado. La misma ropa de los ministros, hermanos, empezó a cambiar, se hizo un poco más ostentosa porque como ya no tenía que ir a trabajar, podían vestirse entonces de otra manera. Para el mundo era un día de descanso, pero para los cristianos no era un día de ocio, era un día, hermanos, en el que celebraban la resurrección del Señor Jesucristo. Y de esa manera fue como el domingo se estableció como día de descanso y los cristianos se pudieron reunir con mucho más libertad. La iglesia empezó a llenarse de gentiles porque Pablo empezó a predicar a los gentiles y ya no podían ir a la sinagoga porque en la sinagoga los gentiles ya no son bien recibidos. Entonces dijeron, bueno, si ya somos libres el domingo de trabajo, pues reunámonos el domingo y celebremos la resurrección del Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, se hace la transición de sábado a domingo. Pero los primeros cristianos jamás prohibieron que fueran a la sinagoga. Simplemente las cosas empezaron a cambiar de esa manera. Y así fue durante muchos años, hermanos, hasta que en 1517, después de la Reforma, empezaron a surgir los sabatistas. Solamente que hubo 2 tipos de sabatistas. Los primeros que decían, para nosotros los cristianos, el domingo es el verdadero
sábado. Y entonces al domingo, en vez de llamarle domingo, le llamaban el sábado cristiano. Y no había problema, nada más era un cambio de nombre. Pero a la par de ellos surgieron otros sabatistas que se les conoció como sabatistas del séptimo día, que ellos dijeron, eso de descansar el domingo y dedicárselo al Señor, eso es un invento de Constantino, eso no está en la Biblia. Y entonces ellos dijeron, vamos a regresar a lo que es verdadero y original y nos vamos a empezar a reunir el sábado como debe ser. Y ahí es como empezaron a surgir lo que hoy se conoce como los adventistas del séptimo día. Pero no fue solo eso, sino que empezaron a practicar la circuncisión también judía como lo hacían los judíos. Entonces, hermanos, eso fue creciendo hasta que en 1863, ahora sí, surgen como tal los adventistas del séptimo día. Dentro de todas las herejías que ellos creen, uno de sus errores en el cual insisten, pero insisten, si alguna vez usted ha platicado con uno de ellos, son tercos y dicen, no, hay que reunirse el sábado, no en domingo. Todos los cristianos del mundo, todos ustedes están mal, porque están obedeciendo a Constantino, a los papas, que ellos dijeron que nos reuniéramos en domingo. Y son hermanos reacios en ese aspecto, ¿verdad? Si se quiere platicar con ellos y convencerlos, hermanos, no pierda su tiempo. Ellos dicen sábado, sábado, sábado y sábado, y se reúnen en sábado. Y por supuesto, a nosotros los cristianos nos critican porque nos reunimos en domingo. Y ellos dicen, ese fue invento de Constantino, ese fue invento de los papas. Pero así fue como surgieron los adventistas del séptimo día. Cuando los puritanos ingleses llegaron a Estados Unidos, los puritanos es un grupo de cristianos que tenían buena doctrina. Cuando llegan a Estados Unidos, ellos empiezan a reunirse en domingo, continuando, hermanos, la tradición cristiana de reunirse en domingo. Ahora, hay un dato curioso, hermanos, fíjense nada más. En los puritanos había un hombre que tenía un cargo especial. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Bueno, este hombre se encargaba de observar que el domingo nadie trabajara y todos fueran a la iglesia, claro, en las comunidades cristianas. Y a la hora del culto, este hombre se paseaba entre las bancas con una vara en la mano. ¿Qué cree que hacía? A los que empezaban a cabecear, a dormirse, si eran hombres les daba un varazo. O la vara en la punta tenía un aguijón o les picaba, nada más, ¿no? A las mujeres no, nada más con la vara las tocaban, así como diciendo, hermana, despierta. Yo no sé por qué acabó esa labor, pero ya no existe en el día de hoy. Pero entre los puritanos, el domingo era tan sagrado que había un hombre encargado de vigilar que nadie trabajara en domingo y a la hora del culto despertar a todos los hermanos que se dormían. ¿Se imaginan cuánto trabajo no tendría el día de hoy? Pero bueno, son datos curiosos de los puritanos. Así que, hermanos, eso es más o menos la historia de cómo se cambió de sábado a domingo. Y en Estados Unidos, los puritanos, porque ustedes saben que los Estados Unidos tuvieron un origen cristiano. Los fundadores de esa nación fueron cristianos, aunque hoy la nación sea prácticamente pagana y llena de pecado y corrompida y todo lo malo que es, pero en sus inicios fue cristiano los fundadores. Y ellos empezaron a observar el domingo como el día del Señor. Sin embargo, hermanos, a lo largo de los años y hasta el día de hoy, que es el año 2025, pues el día domingo empezó a perder para el mundo, no para los cristianos, aunque a veces tristemente también para los cristianos. El domingo empezó a perder su título del día del Señor. Y hoy en el 2025, el domingo es un día de descanso, es un día que cierran las oficinas, es un día de paseos, es un día de fiestas, es un día de celebraciones, de deportes, de ocio, de playa, de muchas cosas, excepto el día del Señor. Pero el domingo, hermanos, su propósito fue dedicárselo al Señor, porque un domingo resucitó el Señor Jesucristo. Amén. De hecho, hay documentos muy antiguos, hermanos. Hay un documento del año 70 más o menos, un documento que se llama La Didache, y en ese documento están contenidas o están escritas las enseñanzas de los apóstoles del Señor. Y en ese documento dice, no dice domingo, dice el día del Señor. Los cristianos empezaron
a dejar de llamarle domingo o primer día de la semana para llamarlo el día del Señor. De hecho, se cree, hermanos, que el apóstol Juan recibió el Apocalipsis un domingo. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y ahí empieza la revelación de todo el Apocalipsis. Hay eruditos, hay teólogos que creen que Juan un domingo, un día del Señor, recibe la revelación del Apocalipsis. Bueno, la pregunta es, ya entendimos que el cuarto mandamiento está vigente, ya entendimos que debemos trabajar 6 días y reposar el séptimo, ya entendimos por qué no nos reunimos sábado, sino domingo, y es el día de reposo, es el día del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los cristianos del día de hoy, los cristianos del año 2025, debemos guardar el domingo? ¿Qué cosas podemos hacer en domingo y qué cosas no podemos hacer en domingo? Porque como les dije hace un momento, el domingo ha perdido su protagonismo en el mundo. Cuando era el día del Señor, hoy es día de deportes, de ocio, de playa, de paseos, de carnes asadas, de todo, menos de dedicárselo al Señor. Pero tristemente muchos cristianos también hacen eso, aprovechan el domingo no para dedicárselo a Dios, sino para un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿cómo los cristianos debemos guardar el domingo el día de hoy? ¿De qué manera? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no podemos hacer? Bueno, leíamos, me parece, si en el primero o el segundo sermón de esto, del cuarto mandamiento, que dice en el libro de Éxodo que un hombre fue sorprendido cargando leña en el día de reposo. Lo tomaron, lo llevaron ante Moisés y dijeron, este hombre estaba recogiendo leña. Moisés y Aarón llevaron el asunto delante de Dios, ¿y cuál fue la resolución? Tiene que morir por violar el día de reposo. Algunos pensarán, qué exagerado, si nada más estaba juntando leña, igual era para su comida, para alimentar a su familia, pero la resolución fue irremediablemente tiene que morir. Algunos dirán, yo creo que eso ya no aplica al día de hoy. Si alguien viola el día de reposo, ya nadie muere. ¿Cuántos muertos caerían cada domingo? Sin embargo, si el mandamiento sigue presente, sus consecuencias deben seguir presentes el día de hoy. Ahora, ¿cómo se guarda el día de reposo? Primero, hay que prepararnos apropiadamente para cuando llegue el día de reposo. ¿Qué significa todo eso? Que tenemos 6 días para concluir todo nuestro trabajo, 6 días para hacer todos nuestros negocios, 6 días para hacer nuestras actividades, para que cuando llegue el día del Señor, hermanos, estemos listos para celebrar el día del Señor. No solo tenemos que esperar el día del Señor, sino tenemos que prepararnos en lo que llega el día del Señor. En la Biblia se habla de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Ha escuchado la historia de Zaqueo? Dice que el Señor iba a pasar por el medio de la calle, pero Zaqueo, como era poquito chaparrito, no alcanzaba a ver. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Se subió a un árbol para poder ver pasar al Señor. Cuando el Señor pasa frente a él, le dice, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa a comer, prepárate por favor. Zaqueo descendió del árbol, hermanos, y fue a su casa a preparar para cuando el Señor llegara. Y cuando el Señor llega a comer, ocurren muchas cosas buenas en esa casa. Dicen algunos teólogos, así el cristiano cada semana durante 6 días debería prepararse para celebrar el día del Señor. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Bueno, 2 cosas importantes. Primero, hermanos, tenemos 6 días para trabajar y concluir todas nuestras actividades. Y lo segundo, en la medida de lo posible, porque esto no siempre es posible, hermanos, tratar de dormirse el sábado temprano y descansado para que al otro día estemos al 100, ¿verdad? Ahora, no siempre se va a poder, porque si usted se va a pasear el sábado o trabajó mucho el sábado, a lo mejor el otro día va a estar cansado. Pero en la medida de lo que se pueda, hermanos, descansar bien para estar, dicen muchos, no me gusta la frase, pero dicen, para estar al 100 en la iglesia al otro día, ¿no? Esa es otra. Ahora, tenemos que entender, hermanos, como les dije la vez pasada, domingo fue santificado, el día de reposo fue santificado, apartado de su uso común para un día especial. Dice el mandamiento, ninguna labor haréis, y nada tienes que hacer ese día. Entonces, hermanos, descansar o apartar el día domingo y no hacer ninguna obra común en ese día. ¿Por qué?
porque es el día santificado que Dios lo apartó para eso. Hay trabajos que sí se pueden hacer, eso se los voy a explicar más adelante. Otra cosa, hermanos, el sábado es un día de comunión con el Señor. Es un día en el que decimos, en la semana no puedo darle tiempo a Dios porque mi trabajo, me levanto temprano, voy, trabajo, hago cosas y a veces me dan las 10 y no he acabado de trabajar. Bueno, el domingo, hermanos, es el día en el que vamos a darle al Señor y vamos a meditar en Él. Lea su Biblia en Deuteronomio capítulo 5, 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dios está diciendo, en el día de reposo tienes que meditar y tienes que acordarte de dónde Dios te ha traído. A los judíos les dijo, eran esclavos en Egipto y yo los liberé. Ese día van a recordar ese hecho poderoso en su vida. Nosotros los cristianos tenemos que recordar, hermanos, que fuimos sacados del mundo y puestos en la iglesia del Señor. Y ese día lo tenemos que recordar. Ahora otra cosa, hermanos. Les dije hace rato y leímos en domingos pasados de ese hombre que violó el día de reposo cargando leña y la resolución fue irremediablemente tiene que morir. El día de hoy pasará lo mismo. Un hombre por violar el día de reposo tiene que morir. Si la ley sigue vigente, si el mandamiento sigue vigente, entonces sus consecuencias también tienen que seguir vigentes. Sin embargo, no vemos hombres, no vemos cristianos que mueran por no haber ido a la iglesia en domingo. Sin embargo, el mandamiento se sigue aplicando. Hay un versículo en Hebreos que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Les voy a leer, hermanos, un texto. La puerta de entrada a la pendiente resbaladiza de la declinación y la apostasía es acabar con el cuarto mandamiento. Dime cuántas veces faltas el domingo a la iglesia o aún más, con qué actitud vas a la iglesia cada domingo y te voy a decir el nivel de tu vida espiritual. Cuando un cristiano no toma el día del Señor como algo serio y no asiste a la iglesia y no es el día del Señor para él, sino es el día del deporte, del trabajo, de las cosas pendientes que quedaron en la semana y eso empieza a hacerse una costumbre en él, ese cristiano empieza a morir espiritualmente. No va a morir físicamente, no vamos a apedrear a nadie por violar el día de reposo. Pero dice el escritor de Hebreos, ese versículo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El contexto en el que está puesto este versículo está hablando de aquellos que abandonan la fe, de aquellos que mueren espiritualmente. Lo que está diciendo este escritor es lo siguiente, dime cuántas veces faltas los domingos al culto y yo te voy a decir cuál es el nivel de tu vida espiritual. Dime con qué actitud tú llegas el domingo a la iglesia y te voy a decir cuál es el nivel de tu vida espiritual. Si estás vivo delante de Dios o si estás muerto delante de Dios, aunque ocasionalmente vengas a la iglesia. ¿Sí? Entonces la muerte por violar el día de reposo sigue vigente. Ya no es física, ahora es peor, es espiritual. Aquel cristiano que dice, bueno, pues ya asistí 2, 3 domingos seguidos, yo creo que ya me merezco faltar otros 2 o 3, ¿no? Ese momento abriste la puerta a esa bajadita resbaladiza, dice el escritor, que te va a llevar a la muerte espiritual. O peor aún, ¿no? Aquellos que sí vienen a la iglesia y dicen, bueno, está bien, cumplamos con el Señor, vamos a cumplir con nuestra obligación y después del culto, ahora sí, al relajo. Algunos dirán que exagerado, ¿no? De hecho, hermanos, hay iglesias, nosotros no lo hacemos, pero hay iglesias que tienen escuela dominical a las 10 y luego a las 11:30 hacen el culto y luego comen todos juntos y luego eso de las 5 o 6 de la tarde, otro culto. Y algunos dirán, ay, todo el día en la iglesia. ¿Se cansan? ¿No se aburren? Y luego con los hermanos, ¿sabes? No lo voy a hacer, ¿verdad? Todavía no estamos a ese tamaño de iglesia para hacer eso, pero eso es dedicarle el día del Señor, ¿verdad? Estar en la iglesia todo el día. Y cuando empezamos a faltar en domingo, hermanos, quizá no se note las primeras veces,
pero el cristiano, el hombre, la mujer, empiezan a morir espiritualmente. Porque ese día que fue santificado, ese día que fue bendecido, no por un ministro, no por un pastor, sino por Dios mismo, el día que hizo los cielos y la tierra, nosotros lo estamos teniendo en poco. También es un día para la familia, porque el mandamiento dice, no hagas ninguna labor, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, no hagas ninguna labor. Es un día para que estés con tu familia, es un día para que mediten la palabra de Dios, es un día de gozo para el Señor. Otra cosa, hermanos, es un día para la comunión con los hermanos, es un día para conocer a los hermanos, es un día para platicar con los hermanos, es un día para estar con los hermanos. Es un día de servicio, es un día que servimos a Dios, alabamos a Dios y servimos a su pueblo. Es un día, hermanos, en el que cesamos nuestras actividades de todos los días, nuestras actividades comunes, hermanos, y se lo dedicamos a Dios completamente. ¿Sí se da cuenta, hermanos? El mandamiento sigue vigente, el mandamiento está hasta el día de hoy. Que nosotros no lo queramos ver de esa manera, bueno, es otro asunto. Sobre todo, hermanos, cuando decimos, bueno, es que no hay que exagerar, es que no hay que irse a los extremos. Yo creo que el domingo, con que vayamos unos 2 y luego faltemos otros 3, pues yo creo que, dicen algunos, Dios entiende, ya hablé con él no, hermanos. Por eso Dios dejó establecida su palabra, para que no le demos la interpretación que nosotros queramos, para que no le demos la interpretación, hermanos, que a nosotros se nos antoje. Esas son las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué son las cosas que no debemos hacer el día de reposo? No se trata de hacer una lista, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hace 8 días les leí una lista de la Mishnah, que eran 39 cosas que no se podían hacer? No puedo curtir, no puedo cortar, no puedo esto, no puedo. No se trata de hacer una lista de qué cosas puedo o no puedo hacer, porque estaría incompleta la lista y sería subjetiva. Cada quien le pondría lo que yo digo que no se puede hacer esto. Yo te diría, no, pues sí se puede, ¿por qué no puede? Pero, sin embargo, hay algunos principios que podemos aplicar. Primero, no es un día para completar los trabajos que quedaron pendientes en la semana, ¿verdad? Si tuvimos mala planeación, si estuvimos de ociosos, hermanos, el domingo no es el día para completar trabajos pendientes. Tampoco es un día para atender los asuntos que dejamos inconclusos en la semana. No es de esa manera, no puede ser de esa manera. Tampoco, y aquí me dirijo a los jóvenes que van a la escuela, el domingo no es el día para hacer trabajos, visitas, exposiciones, no es para eso. Yo me convertí al evangelio cuando estaba en bachilleres y fui cristiano, bachilleres, universidad, y jamás falté un domingo por hacer tarea. No es el día para hacer tarea. Quisiera poner, por ejemplo, a Lynn, que está aquí presente, que acaba de terminar su carrera. Jamás me dijo, hermano, no vengo el domingo porque se atrasó mi tarea. A lo mejor se desveló. ¿Cuántas veces se habrá desvelado a Lynn? A lo mejor no se nos podrá decir. Nos íbamos a dormir y se quedaba ahí. La cosa es, hermanos, no hacerlo en el día del Señor. No es un día para hacer tareas, no es un día para pasear, para diversión, para irse a tirar de panza al sol. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración importante. Todos tenemos derecho a tomar vacaciones. Y está bien y es correcto porque el cuerpo lo pide, ¿verdad? Es correcto tomar vacaciones y todos tenemos derecho a tomar vacaciones. Y cuando un cristiano dice, hermano, me voy a ir de vacaciones tal día, adelante, hermano, perfecto. Hermano, ahora en diciembre, Semana Santa, no sé qué día, me voy a ir de vacaciones, está bien. El problema es, hermanos, cuando las vacaciones son cada 8 días, ¿no? Y aparte de las vacaciones, le agregamos la tarea. Y aparte de las vacaciones, le agregamos, es que quedó esto pendiente y ahora lo tengo que hacer. Entonces ya no son vacaciones de 2 veces al año. Ya son vacaciones de 2 veces al año y luego las tareas que me quedaron pendientes, total que pueden pasar 8 domingos y no vengo a la iglesia. ¿Sí me explico? Y quiero que quede claro, hermanos, que no está mal si usted toma vacaciones. Si un día decide, hermano, me voy a ir de vacaciones, nos vamos a ir toda la semana, yo le diré, ay, ¿cuánto dinero le alcanza toda la semana? Pero, hermano, váyase, disfrute su descanso. Pero cuando las vacaciones ya son 6 veces a la semana y luego le agregamos las veces que faltamos porque nos levantamos y nos dolía el pelo y, ay, no, es que había mucho tráfico, entonces ya se vuelve un problema el día de reposo.
¿verdad? Todos tenemos derecho a tomar vacaciones y no está mal, no es incorrecto, pero cuando ya son muy continuas, hermanos, cuando ya la cosa se hace muy presente y a eso le agregamos los demás domingos que no faltamos por vacaciones, hermanos, entonces la cosa está mal. Tomar vacaciones 1, 2 veces al año, pues no tiene ningún problema, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, siempre y cuando los demás días del año entendamos que es el día del Señor. Ahora otra cosa, hermanos, aquí sí hay, quizá algunos tendrán problema, no es un día para los deportes, no es un día para practicar deportes. ¿La Biblia habla de los deportes? ¿No? Claro que sí. 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La Biblia no dice que el ejercicio esté mal, aquí dice que es provechoso, poco, o sea, sí aprovecha, tiene más provecho la piedad. El domingo no es el día del deporte, es el día del Señor. A veces mis hijos varones me han dicho, quiero entrar a un equipo de fútbol, y les digo, sí, pero el domingo no puedes ir a jugar. Ah, pero los partidos son el domingo. Pues, siento mucho, el domingo es el día del Señor y prefiero que tu alma llegue al cielo que la final de la liga. Eso no te va a servir para nada. Vas a ser el campeón de la liga y tu alma se va a ir al infierno. Por eso Pablo dice, el ejercicio corporal no es que no sirva para nada, no es que no sea provechoso. Sí, es provechoso poco, pero sirve. Pero la piedad aprovecha más todavía. Algún día mis hijos serán independientes y un día harán sus vidas, sus familias, sus hijos, y espero que sigan cumpliendo con el día del Señor. Espero que sigan cumpliendo y entendiendo, hermanos, que el domingo es el día del Señor y que eso se le enseñan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, como enseña la palabra de Dios. Y ya para terminar, hermanos, todavía nos falta, dentro de 8 días les voy a explicar los trabajos que sí son necesarios hacer en el día de reposo. Pero ya para terminar hoy, hermanos, el día del Señor no se debe tomar tampoco como el día de cumplir con el Señor. Una vez invitaron a alguien a la iglesia, alguien que nunca va a la iglesia, y dijo, bueno, sí, está bien, cumplamos con Diosito para que no se enoje con nosotros. No, hermanos, no se trata de cumplir con Diosito. El domingo es el día del Señor. Y asistir un domingo para cumplir con Dios y no descargue su ira sobre mí, aunque no lo haga con el corazón, hermanos. No es por ahí el asunto. No se trata de cumplir con nuestra obligación y después dedicarnos a nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo, cuando me traigas ofrenda, estos tienen que ser los animales y estas tienen que ser las características de los animales y según la ofrenda, tiene que ser la forma en la que se mate y se ofrezca el animal. Y los judíos lo empezaron a hacer, pero hubo un momento que el pueblo judío empezó a presentar delante de Dios o llevaban al templo de ofrenda animales cojos, animales tuertos, animales enfermos, animales raquíticos, animales defectuosos. Y entonces Dios le dijo, eso no es lo que yo pedí. Yo dije del rebaño, vas a escoger el mejor de todos y ese me lo vas a presentar a mí. Pero empezaron a llevar pues lo que sobraba del rebaño, el enfermo que no servía para nada y nadie se quería comer, el que estaba cojo o tuerto que no servía tampoco ni para la venta ni para nada, ese llévaselo a Dios, al fin que Dios entiende, al fin que Dios todo lo soporta, al fin que Dios todo lo tolera. Y entonces Dios les dice, no, ese llévaselo a tu rey y ve lo que tu rey te va a decir, eso llévaselo a tu líder a ver si recibe. Si le vamos a dar el día del Señor al Señor, hermanos, tiene que ser con cierta actitud. De la actitud vamos a hablar dentro de 8 días, porque no se trata de asistir a la iglesia nada más. Algunos dirán, hermano, ya está usted exagerando. Entonces, ¿qué puedo hacer? El día de reposo. Sin embargo, no todos reciben la palabra con el mismo ánimo. No para todos es el mandamiento, no porque el mandamiento no sirva, sino que, no sé si se acuerdan del primer sermón de este año, yo les dije, hermanos, cada quien le va a dar a Dios lo que cree que Dios merece. ¿Tú crees que Dios merezca que llegues a tiempo o tarde? Tú dale a Dios eso. ¿Tú crees que Dios merezca que vengas aquí nada más a cumplir con un requisito? Dáselo.
¿Tú crees que Dios merece que vengas aquí a cabecear a dormirte? Si para ti eso es lo que Dios merece, adelante, dáselo. Si tú crees que Dios merece tu ánimo, tu disposición, tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, como dice el primer y más grande mandamiento, pues eso es lo que hay que darle a Dios. Todos alguna vez hemos recibido a alguien en nuestra casa porque lo hemos invitado, queremos convivir con él. Hay hermanas que limpian la casa una semana antes, ¿no? Porque se ve el amor, se ve la disposición de que quiere que sus invitados se sientan lo más a gusto posible. Y uno agradece eso y dice, qué bonito que la gente haga eso, ¿verdad? Pero si usted invita a alguien y, ay, siéntate donde puedas, ay, no eches la comida, pues cómete unas papitas y una coca, ¿no? Ya, di que te invité a mi casa. No, hermanos, con Dios es lo mismo exactamente. ¿Cómo le vamos a dar su día? Ese día que Él santificó, ese día que Él bendijo, ¿cómo se lo vamos a dedicar a Él? Atendiendo nuestros asuntos que por pereza o mala planeación no pudimos atender en la semana, ¿verdad? Los jóvenes que no hicieron tarea porque se fueron a la pachanga y todo eso, bueno, pues el domingo hago la tarea, pues es de Dios estudiar, ¿no? Y todo eso, ¿no, hermano? ¿Cómo le vamos a dar el día al Señor? Hay un domingo en el año especial que celebramos la resurrección del Señor, que de hecho venimos más temprano y todo, ¿no? Pero también tenemos que entender que cada domingo, sin falta, celebramos que Cristo resucitó. Y un día esperamos celebrar esa resurrección, ya no aquí en la tierra, sino entrando en el reposo eterno de Dios, allá en el reino de los cielos, donde estaremos plenamente con el Señor. Y entonces el día de reposo se va a extender eternamente y para siempre. Vamos a hacer una oración. Eterno Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes misericordia de nuestra vida. Tú siempre eres paciente, Señor. ¿Cuántas veces y de cuántas formas habremos violado el día de reposo? Perdónanos, por favor, Señor. Ayúdanos a entender que es un día que tú le diste la bendición, que tú lo apartaste, lo santificaste para que tuviera un uso especial. Ayúdanos a entender tu economía, Señor. 6 días son para nosotros y uno solo es para ti. Ayúdanos a organizar nuestro tiempo de tal manera que 6 días sean suficientes para hacer toda nuestra labor. Y el 7º, Señor, estar listos para tener comunión contigo. Y que todos los pretextos que ponemos en la semana, porque no tenemos tiempo, porque tenemos mucho trabajo, el domingo desaparezcan completamente. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.